Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amiga Cristina Gutiérrez y hoy es 3 de marzo del 2026 y estoy cumpliendo 41 años. Fíjense que yo nací el 3 de marzo de 1985 y yo nací yo nací un viernes, en el primer viernes de marzo. ¿Y tú sabes qué se festejan los primeros viernes de marzo? El Día de los Brujos. Tan, 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 tan. Yo no me siento bruja, pero sí me siento muy sensible a las cosas espirituales. Y un ejemplo es que ahorita hay una situación que se está viviendo del otro lado del charco y a mí me tiene triste. O sea, tú vas a decir, no manches, ¿por qué vas a estar triste? O sea, dale gracias a Dios que no están bombardeando donde vives, todo esto. Pero a veces mi mente piensa, los niños, ¿te imaginas esas mamás que independientemente de política, de religión y todo lo demás, son mamás? Para mí es algo muy, muy duro lo que se está viviendo, no a nivel político, no a nivel religioso o de lo que sea, sino como mujer, como mamá. Yo creo que todos queremos que nuestras familias siempre estén bien. Y para mí lo que están viviendo es algo muy terrible, pero pues hay gente que va a entrar en discusión en esto, pero hay gente que va a decir, es que como Dios, si Dios es bueno porque permite esto y el otro, bueno, es algo muy controversial, pero el punto es, ah, la familia, los hijos, digo yo, no sé, es muy terrible. Jehová, se haga la voluntad de Jehová y no la mía en esas circunstancias en el nombre de Jesús. Y que Dios tenga misericordia de todas las familias, de todas las mamás, de todas las mujeres, de todos los niños, en el nombre de Jesús. Y miren, precisamente estaba yo hoy en la mañana pensando en esto que me tiene triste. ¿Por qué razón? Pues porque tú vas a decir, es que está del otro lado del charco. No, somos un sistema. Todo, el mundo es un sistema. Se lastima uno, va afectando a otros. Es como la familia. No está, todos tienen su rol. Mamá, papá, hijos, todos tienen su rol. Cuando uno no está, se afecta al sistema, se afecta. Entonces todos somos un sistema. Ujú. No, no es del otro lado del charco. Es, es, son personas, son familias. Bien, quiero hablarte de este libro de Antropología Infantil, un enfoque teológico del pastor Rafael Mendoza Vital. Tiene muchos temas muy buenos. Yo en lo personal he tenido que reflexionar mucho. De hecho, cuando terminé de leer este libro, me di cuenta que tenía problemas. Es como, tengo problemas aquí, es aquí, no estoy haciendo bien esto, no estoy haciendo bien el otro. Y entonces lo bonito de leer los libros es que te ayudan a crecer. Y a veces que no sabes que estás mal porque pues uno se ve bien, ¿no? Uno come, se baña, anda. Pero cuando lees los libros, pues los libros te van diciendo, mamacita, no estás tan bien como tú pensabas. Pero en particular toca un punto que a mí me llama muchísimo la atención, que es los niños. Y dice que en la época de Jesús los niños eran reducidos a cero, a nada, eran considerados nada, no eran ni una prioridad, no eran nada. El único que les dio voz y voto interesante fue Jesús. Jesús es el único que a los niños en esta época no solo los escuchaba, sino que también les dio, ¿cómo te puedo decir? Ser tomados en cuenta, ¿sí? Ser aguas. Si tú vas a un niño, es como si te metieras con Dios. Así, así. Cuando esos niños no eran considerados nada, Jesús, aparte de escucharlos, les dijo, el que se meta con un niño, se está metiendo en problemas graves
con el reino de los cielos. Está metiendo en problemas grandes con Jehová, con el Dios del universo, con el Dios de la creación. Sí, Bará. Con el Bará, con el creador. Entonces yo me puse a investigar, esto ya es como chamba mía, acerca de los niños, porque eran cero. Porque, como te dije, te digo, soy psicóloga social. Y los psicólogos sociales somos muy curiosos de la cultura. Y entonces me puse a investigar en el internet y resulta que en la época de Jesús no había vacunas. El agua no era tan saludable. El agua que tomaban era un agua que sacaban del pozo y no se tenía como registros o conocimientos de hervir el agua. Entonces, pues imagínate tú, ve a un pozo y tómate esa agua. Al final, esa gente del Antiguo Testamento eran humanos, que tenían venas, tenían músculos y tenían estómago y todos los sistemas, ¿sale? Entonces, ¿cómo se llama? Los niños de esta época pues no tenían vacunas, su agüita pues no era lo mejor, no había como que, ¿cómo se llama? Para desparasitar. O sea, estaba muy mal. Tan solo cuando los niños nacían de mamás jóvenes. En esa época, las mujeres que empezaban con su menarca, o sea, la primera menstruación, a partir de ese momento ya estaban los papás, no la mamá, el papá varón, ¿me entiendes? Los papás estaban ya viendo con quién juntarla. Ella no elegía, ella no. Los papás eran los que la juntaban. Esta muchacha de los 12 a 14 años, quedaba embarazada muy joven, parían jóvenes. Pero al mismo tiempo, la economía de esa época, que la mayoría era pescador, con lo que ganaban prácticamente comían un pescado y pan al día. ¿Qué nutrientes podría tener estas mujeres de esta época? Pues nulos. Entonces, una jovencita desnutrida, llena de parásitos, que paría un bebé, no lo paría, o sea, primeramente Dios naciera bien, porque pues luego podía morir la mamá o el bebé o ambos. Entonces, si nacía bien, gloria a Dios, y se desarrollaba, gloria a Dios. No había con qué limpiar a los bebés, se limpiaba, tengo entendido, con sal de grano. La sal de grano al bebé, inmediatamente que salía de la mamá, se le embarraba por todo el cuerpecito sal de grano, con la finalidad de que absorbiera lo que traía y también que los insectos no se le fueran a subir y que no se le fuera como a infectar la piel. Era una manera de conservarlo, porque también en esa época las ciudades que tenían mar, que pescaban, enviaban a las ciudades que no tenían mar al pez bañado, pero bañado en sal de grano, que era como el conservador de esa época. Entonces los niños era un albur que fuera a crecer. Se morían. Hay registros históricos en donde se han encontrado casitas de esa época en donde dentro de la casa cavaban un hoyo al bebé, lo metían en jarritas y la jarrita la metían abajo y ya luego era tapado con arena. Y era como si la madre caminara, paseara, hiciera sus labores, donde abajo estaba su bebé fallecido. Porque en esa época los bebés no se daban también por muchos factores en contra. Y luego, pues, era como, ¿para qué me encariño? Si igual se va, ¿no? Entonces los niños era como, pues, era como igual y crece, igual no crece, igual está, igual no está. Entonces, pues, no eran muy tomados en cuenta, ¿sí? Y luego viene la parte, esa es la parte como emocional de la mujer, porque los papás en esa época
Como ahora, no hemos cambiado mucho, pero en esa época los padres varones no se involucraban mucho con los hijos varones, con los hijos. Si este hija, bueno, eso era niña, pues la niña no estudiaba y no tenía derecho a nada más que aprender las labores del hogar. ¿Hemos cambiado mucho? No. Y los niños sí tenían derecho a la educación, pero a la educación de la Torah en esa época. Como no había imprentas en esa época, los niños se memorizaban los textos bíblicos, quienes esos textos memorizados se los pasaban a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Era muy raro tener una Biblia en casa. La Torá la estudiaban de memoria y era solamente para los niños. Solamente los varones tenían derecho al estudio de la Torá. Las niñas se encargaban en casa de aprender de hacer el hilo, de aprender a coser, de aprender a hacer los remedios de las enfermedades, por si se enfermaban, qué remedio les iba, qué té o qué ungüento, ¿sí? Para sanar. Tenían sus enseñanzas de esa época, cómo cosechar tal cosa, cómo cocinar tal, porque acuérdense que también ellas molían el maíz para hacer el pan y tenían que aprender. Yo siento que eso tiene como que su ciencia. Y también dicen que también es muy pesado. Entonces, imagínate una jovencita de, ¿qué te gusta? 14 años, embarazada, desnutrida, tomando agua del pozo, moliendo en las mañanas, cargando agua del pozo. Pues no creo que por eso esos embarazos nunca se daban bien. Y de ahí que los niños se cree que por esa razón ellas no se involucraban mucho, era como, o sea, no se involucraban sentimentalmente con el hijo por esta razón. Pero, volviendo al libro, el libro nos habla de que para Jesús, sí los niños son importantes. Para Jesús los niños son muy importantes. Incluso dice que si le hicieras daño a uno, ¿no? Mejor te fuera que te pusieras te pusieras una soga en el cuello y te fueras en el fondo del mar. Entonces, Jesús le dio a los niños, al niño le dio mucho valor. Le hace ver a las personas que si te metes con un niño te estás metiendo en graves problemas con el reino con el reino de Dios, te estás metiendo en graves problemas con Hashem, con Elohim, con Jehová de los ejércitos, porque suyo es el reino de los cielos, de los niños es el reino de los cielos. Entonces, esta parte es muy importante para mí comentártela. Así, ahí tiene más cosas interesantes este libro. También me ayudó mucho a entender lo que es una madre sobreprotectora, las consecuencias de una madre sobreprotectora. Y este libro también invita a los varones a confrontar a la mamá y decirle a mamá, ya me casé, ya no soy tuyo, tú no mandas en mi hogar, chau bye, porque el casado casa quiere y tienen que vivir aparte y es el hombre el que le tiene que enseñar a la madre que ya es un hombre, que ya es varón, que ya no es responsabilidad de ella y por lo tanto, chau bye mami, me cambiaste mi pañalito, gracias, pero ya no, soy un bebé, soy un varón y también toca muchos puntos muy interesantes a favor de la familia, de la mujer, del matrimonio, de los hijos. Entonces, si tú eres creyente y quieres como que aprender estas cosas de la familia, crecer en lo personal, te recomiendo este libro. Tengo más libros de parte de él, digo, tengo este que todavía no termino de leer. Tengo este que ya lo leí y está súper mega maltratado porque le hice como muchas anotaciones. Y pues también para la gente para la gente que está pensando como en su ministerio y el futuro del ministerio de la iglesia y todo este rollo, pues sí, estos libros se los recomiendo muchísimo.
Mira, este ya está súper mega roto, pero no importa. Aquí sigue vivo y sigue ayudándome en muchas. También hice muchas anotaciones. Y son libros que tengo que volver a leer y leer y leer porque muchas cosas no quedan bien en la primera lectura. Hay que seguir leyendo. Pero bueno, si te importó esto, muchas gracias por escucharme y te recomiendo que leas el libro. Dios te bendiga. Chao, bye.